Bueno, el principio, este era el ejemplo que voy a tomar de partida, que era una pastelería, que es el ejemplo que estaba desarrollando, que habéis desarrollado en primero con Ana, ¿vale? A modo de ejemplo. Entonces seguimos con el mismo ejemplo. Dentro de lo que son las partes de la memoria del proyecto. Primer apartado, descripción de la instalación. Bueno, pues hay que poner quién es el peticionario de ese proyecto, datos, ¿vale? Describir la instalación con la finalidad de poder clasificarla dentro de las instalaciones que nos describe el reglamento de baja tensión. No es por otra razón que esa. Antes se pone el objeto del proyecto, lo que en otras memorias se pone como alcance, puede ser alcance, objeto. ¿Vale? El objeto de este proyecto es un proyecto administrativo, os pone por aquí el tipo de proyecto del que se trata. ¿Vale? Es el proyecto para industria, para poder dar de paso esa instalación. Es una pastelería, se trata de un local de pública concurrencia, ¿vale? Local de reunión. Es una instalación que todos los receptores son eléctricos, en este caso. El que tenga un local que tenga aporte de gas y demás, pasamos ya a otra clasificación, ¿no? A local con riesgo de incendio y explosión. Y hay que cumplirlo con lo que nos pone el reglamento al respecto. Pero aquí en este caso estamos delimitando claramente que no es un tipo de local con riesgo de incendio y explosión y lo dejamos claro ahí en la descripción de la memoria. Bueno, dice qué vamos a hacer en la instalación, ¿vale? Se dispone de la maquinaria necesaria para la fabricación de los productos de pastelería, instalándose para ello horno eléctrico, lavaplatos, congeladores, amasadora, etcétera, etcétera. Nos va describiendo muy por encima los receptores que yo voy a tener. La memoria eléctrica tiene sentido relacionado con un determinado uso de esa instalación, porque según el uso de la instalación, de ahí viene la clasificación del reglamento y muchas de las cosas que tengo que cumplir. Seguimos por un apartado de reglamentación donde vamos a citar la normativa que es de aplicación para ese proyecto. Por supuesto, el reglamento de baja tensión es lo primero que citamos. La guía técnica de aplicación del reglamento. Las normas de la compañía suministradora. Ordenanzas municipales y código técnico de edificación. La guía técnica de aplicación no es de obligado cumplimiento legalmente, pero en este proyecto estamos diciendo que sí vamos a seguir las indicaciones de la guía, lo cual es perfectamente válido, ¿vale? Bueno, las ordenanzas municipales, como no podía ser de otra manera, y el código técnico de edificación. Pasamos a describir la ubicación. Aquí es donde tenemos que dar la referencia catastral y la dirección concreta donde está situado. El proyecto se hace para una ubicación concreta, no es un proyecto genérico, puesto que es un proyecto que es para dar de paso la instalación, para obtener las certificaciones y los permisos. Entonces tiene que ser un local concreto en un sitio concreto. Ahí es lo que estamos diciendo en ubicación. Municipio, calle concreta y la referencia catastral. ¿Vale? ¿Cómo hacemos nosotros para el proyecto que estáis haciendo? ¿Cómo hay que hacer? Pues nada, tenemos que buscar un local donde queramos poner que más o menos se ajuste al plano que hemos decidido, ¿no? que hemos hecho para el proyecto. Y nada, vamos al sistema este que tiene el catastro, al GIS, y entramos allí, sacamos, bueno, nos imprime el propio programa, la propia aplicación, una hoja con la referencia catastral y con los datos de la finca, un pequeño plano, ¿vale? Que es lo que vamos a insertar en el AutoCAD, porque va a ser al final un plano, va a ser el primer plano que tenemos en el proyecto, lo vamos a insertar como imagen en AutoCAD y ese va a ser nuestra ubicación, ¿no? El plano de situación que solemos llamar, que se corresponde con esta ubicación que detallamos en la memoria. Eso veremos otro día cómo lo hacemos, ¿vale? Entramos y buscamos por ahí. Lógicamente, el local que busquéis tiene que ser coherente con el tamaño que tenéis de instalación, con más o menos que encaje.
Si estáis haciendo un negocio que está en un área rural, pues buscar en área rural, no me busquéis uno en el centro de Gijón, ¿no? Bueno, características del local, veis que son cosas muy breves lo que se pone, tampoco hace falta poner una gran literatura. Esto de todas maneras creo, por lo que me habían dicho, que lo teníais ya más o menos hecho, ¿eh? Pero bueno, estamos dándole un repasín. Nos habla ahí de la superficie útil, de la superficie construida y nos dice que la distribución de espacios se puede apreciar en el plano 1 de cotas y superficies. Bueno, para nosotros va a ser el plano 2, yo creo. Vamos a poner como 1 el plano de situación y el 2 sería el de cotas y superficies. Otra cosa es que lo pongamos en el mismo, que a lo mejor en alguno de vuestros locales sí que se puede en un mismo plano meter los dos, pero en principio lo vamos a separar. Cálculo de la ocupación, ¿vale? Por el tema reglamentario también tenemos que conocer las superficies, de ahí el plano de cotas, la finalidad que tiene sobre todo lo más interesante es que ponga las superficies, para poder reflejarlo luego aquí también en la memoria. Esto que es una pastelería tiene una zona de obrador de 62,5 metros cuadrados útiles, una zona de baños de 6,65, una zona de mesas al público de 38,5 metros cuadrados, que a una persona por cada 1,5 metros cuadrados, ese es el valor orientativo que nos da el Código Técnico de Edificación, para realizar el cálculo nos sale para 26 personas. Y en la zona de mostrador barra, una persona por metro cuadrado, 31,5 metros cuadrados nos da 31. En total, la ocupación del local, 57 personas. Pública concurrencia. Seguimos en el apartado de ocupación. Según la 28, al tratarse de una pastelería donde hay mesas, similar a bar, es un local de pública concurrencia para cualquier ocupación. Suministro complementario. Según en la ITC 28, al ser un local de reunión con una ocupación inferior a 300 personas, no es necesario un suministro complementario. ¿Alguien va a necesitar suministro complementario en el proyecto? ¿Por la ocupación que tiene y demás? ¿O por el tipo de local? No. Vale. Si no, es para ver cómo reflejarlo más adelante, cómo reflejarlo en unifilar el suministro complementario. Que bueno, hay que dibujar el conmutador de redes, hay que dibujar el símbolo del grupo electrógeno o la otra línea de suministro, si no es grupo electrógeno. Pero bueno, si no lo tenéis, eso que nos ahorramos. Apartado 8, 1.8, clasificación de la instalación, documentación necesaria. Según la instrucción 4, al ser un local de pública concurrencia, se debería elaborar un proyecto técnico, es de las instalaciones que necesitan proyecto. Respecto a las inspecciones, siguiente apartado, según la 5, al ser un local de pública concurrencia, deberá llevarse a cabo una inspección inicial con resultado favorable de una OCA. Asimismo, se deberá realizar una inspección periódica cada 5 años por dicho organismo. Bueno, estamos poniendo en el proyecto, estamos recordando al usuario, porque al final el proyecto, aunque en la realidad no parezca que sea así, el proyecto lo estamos haciendo para el cliente, para el dueño de la pastelería, para el usuario final de la instalación, es para quien estamos haciendo el proyecto, no para el instalador. Aunque al final en la práctica todos sabemos que el instalador es el que busca al proyectista y el que hace el proyecto, a veces la misma empresa instaladora es la que proyecta. Pero bueno, debería de ser, en este caso el técnico autorizado debería estar a favor del cliente y hacer el proyecto para el cliente. El proyecto al final es una salvaguarda que tiene el cliente de que todo se va a hacer de acuerdo al reglamento y por tanto va a estar protegido, va a tener unas condiciones de seguridad aceptables. Eso es de lo que se trata el proyecto. Requisitos particulares. Se deberá tener en cuenta durante todo el diseño del proyecto, especialmente la ITC 28. Además, no se ve necesario aplicar ningún grado de protección por encima de los generales de cualquier instalación. Según la 17, la Caja General de Mando y Protección tendrá IP30, IK07 y según la ITC 16, la Caja de Protección y Medida tendrá IP43, IK09, ya que va a ser instalada en el exterior. ¿Vale? Bueno, recordatorios que hacemos ahí finalmente. Entraríamos en el apartado 2, que era el que estabais trabajando, yo creo, estabais con la tabla del Excel, con todo ese tema, ¿no?, de las cargas y demás. Esto es la parte fundamental del proyecto, aquí es donde
donde podemos definir bien o definir mal el proyecto. Esto junto con el unifilar, y en la práctica donde voy a reflejar todo esto es en el unifilar, es el documento fundamental que tiene el instalador en este caso, bueno, para poder darse una idea de qué circuitos tiene que poner, con qué calibres y todo eso, al final para hacer la instalación, ¿no? Bueno, en previsión de cargas, nos va diciendo por ahí. Según la ITC 10, la previsión de cargas se calculará en locales industriales a 125 vatios metro cuadrado, considerando factor de simultaneidad de 1, con un mínimo de 10.350 vatios a 230 voltios. En nuestro caso, según dicho criterio, se obtendrían 140 metros cuadrados por 125 vatios metro cuadrado, 17.500 vatios. Pero lógicamente no lo vamos a dejar ahí, ¿no? Lo que vamos a hacer va a ser un cálculo de los consumidores para ver concretamente qué circuitos vamos a poner, qué potencias vamos a necesitar y demás. Esto es algo orientativo de todas maneras que nos puede también orientar si vamos muy pasados de potencia en la instalación, ¿vale? Entonces es algo que tendremos que mirar de reojo cuando acabemos el Excel, ya hayamos calculado, dividido los circuitos y demás, ver cuánto nos sale el interruptor general, que no se nos vaya mucho. Esto es un tema que industria mira también bastante, ¿eh? Que el interruptor general no sea desproporcionadamente alto. ¿Por qué? Porque hay un criterio también económico. No tiene sentido diseñar una instalación para una potencia que nunca va a llegar a demandar. Hay que intentar ajustar lo más posible la realidad de los consumos de esa instalación al máximo de la instalación. ¿Vale? Hay que intentar ajustarlo. Se tendrá en cuenta la instrucción 47 para el cálculo de la potencia de los motores. Bueno, nos recuerda aquí el apartado famoso del 1,25, ¿no? Para el tema de las potencias. Fijaros que al final la memoria, de alguna manera, es un compendio o un resumen de la normativa del reglamento en todo lo que es aplicable a nuestra instalación. De tal manera que el cliente, vuelvo a insistir, tenga esa salvaguarda de que la instalación se está haciendo de acuerdo a la norma. ¿Vale? El ingeniero en este caso está firmando el proyecto indicándole al cliente cómo tiene que hacerse su instalación para que cumpla con todas las normas de seguridad. Por eso el instalador tiene que seguir ese proyecto. Venga, pasaríamos al siguiente apartado, que ya ponemos una primera tabla ahí de cargas, ¿no? En este caso, empieza por los receptores de alumbrado, indicando la cantidad, la potencia activa estimada, coeficientes, potencia activa total estimada. Esa sería la primera columna donde aparece la potencia, sería la total. Es el resultado de multiplicar en el primer caso, por ejemplo, 30 por 6, ¿no? Me da los 180 vatios. Y luego los coeficientes de simultaneidad y de utilización. En los alumbrados, bueno, la simultaneidad normalmente suele ser 1, ¿vale? Sí es posible y es muy probable, y hay momentos donde en un local tengo toda la iluminación simultáneamente funcionando. No hay problema porque la iluminación, por suerte, y más hoy en día con los LED, son cargas de muy poca potencia. Fijaros que aquí tengo muy poca potencia. 180 de potencia instalada, 270, el que más tiene, nada, son potencias ridículas. Bueno, coeficientes, sumo potencias. Y la potencia total, ¿no? La suma total. Bueno, aquí lo que está haciendo ya es agrupar por circuitos y, si no me equivoco, la suma, estos 660 que estaba viendo de dónde salían, debe de ser la suma de 270 más 180 más 210, exactamente, sí.
Estos tres primeros forman parte del mismo circuito y aquí ya me pone la suma total para el circuito, ¿vale? Las lámparas de 3×10 aparece con el 30 porque entiendo que están en un circuito solamente. Esto me imagino que será algo que sea exterior, por eso está separado. Y estas tres luminarias, estos tres circuitos con luminarias de 2×20, si lo sumáis 160 más 160 más 240 son los 520. Bueno, esto de todas maneras lo tenéis en la tabla ahora que estáis haciendo, ¿vale? Luego pasa lo mismo a la fuerza. Una declaración ahí de la potencia de todos los receptores. Aquí fijaros que cuando paso a la parte de fuerza sí que me aparecen ya coeficientes de simultaneidad. Ya tiene sentido aplicar coeficientes de simultaneidad. Coeficiente de simultaneidad, la posibilidad de que funcionen a la vez receptores que están en el mismo circuito. Coeficiente de utilización, si voy a llegar a la potencia total del receptor. Si ese horno eléctrico va a llegar a su potencia máxima, coeficiente de utilización 1. Si lo voy a utilizar hasta un 80%, coeficiente de utilización 0,8. ¿Vale? Hay electrodomésticos y máquinas y que a veces en funcionamiento normal nunca llegan a estar al 100%. Es un ejemplo muy típico, pues por ejemplo motores en uso industrial. Se suele llegar muchas veces a coeficientes de utilización máximos de 0,8. Porque nunca se pone un motor muy ajustado de potencia, se suelen poner algo por arriba. Entonces, yo lo tengo en cuenta para el circuito. Si el motor nunca va a demandar su potencia nominal, ¿para qué voy a utilizar esa potencia nominal en el cálculo? La reduzco con un coeficiente. Vale, esa es la idea. Aquí, en este ejemplo, tenéis solo coeficientes de simultaneidad, por esa coincidencia con otros receptores en el mismo circuito. ¿Vale? El horno, por ejemplo, pues porque es una carga de 8.500 vatios de potencia instalada, pues bueno, cuando aplico la simultaneidad lo reduzco a la mitad, por 0,5, pero bueno, es una carga importante. ¿Vale? Y aquí tenéis las potencias de los circuitos. ¿Vale? Igual que antes. Sigue con todos los receptores y luego saca los totales ahí. ¿Vale? Esta es una de las consultas que tenéis que hacer en la tabla esa dinámica que estáis haciendo para meter en la memoria del proyecto. ¿Vale? Esto me parece que lo teníais ya también o estabais en ello, vamos. ¿Vale? Por lo que me habían dicho. Bueno, el siguiente apartado, nos vamos a la potencia de cálculo para sacar el interruptor general automático, que ya el otro día, por lo que había visto también, alguno tenía por ahí potencias elevadas y demás. Entonces, bueno, esto lo hacéis también, yo creo, con la hoja de cálculo. La potencia de cálculo total será la suma de la potencia de cálculo de los receptores de fuerza y la potencia de cálculo de los receptores de alumbrado. Considerando que las neveras y los congeladores no funcionan durante las 24 horas, sino solo para mantener la temperatura y que nunca van a estar en funcionamiento todos los receptores simultáneamente, se considera un factor de simultaneidad de 0,5, es decir, la mitad, para el cálculo del IGA. Se considerará la potencia obtenida teniendo en cuenta este coeficiente. Asimismo, para el cálculo del IGA o de cada uno de los circuitos se tendrá en cuenta la ITC-BT47 sobre motores. Nos vuelve a recordar lo del 1,25 o el 125%. Según la ITC-BT10, el máximo de corriente para monofásica sería con un automático de 63 amperios, lo que implica una potencia de 14.490, por lo que la instalación no podría ser monofásica. Por ello se definirá instalación como trifásica. ¿Vale? Le sale una potencia total de 27.712,81. Corresponde con el calibre de automático de 50. ¿Vale? Y trabajando en un coseno de phi de 0,95. Bueno, en este caso superamos la estimación del... Fijaros la que hacíamos aquí por el código técnico de edificación, que eran 17.000 y pico. ¿Vale? En este caso lo superamos.
Por eso es necesario hacer un estudio de los receptores, porque si no, eso es una estimación muy genérica. Pero bueno, estamos en una pastelería que tiene hornos, tiene congeladores, bueno, tiene cosas que tienen potencia importante. Los hornos cuando están funcionando a tope, entonces eso nos lleva un poco a este valor final, ¿no? De 27.712,81. Y dentro de ese apartado 2 también, el último subapartado, el suministro será trifásico, 3 fases más neutro, a una tensión 400/230, siendo la frecuencia 50 Hz y el sistema de distribución TT. Vale, que es muy evidente, de acuerdo, pero hay que ponerlo, hay que recordarlo. Citamos a la compañía que nos va a suministrar según la zona, en este caso es EDP, Redes EDP España, por lo que se deberán respetar las normas particulares de la misma, especialmente en la instalación de enlace. Para la ubicación de la caja general de protección, cuadro de protección y mando y demás, se deberá consultar previamente a la compañía suministradora. Vale. Una de las cosas que habrá hecho el instalador y que hará el proyectista será hacer una consulta a la compañía de por dónde va a tener la acometida. Y en función de eso tenemos que diseñar. ¿Vale? Eso es un dato de partida del proyecto, por dónde vamos a tener la acometida para poder diseñar. Porque la compañía nos va a acometer por donde pueda o por donde le venga mejor, lógicamente, claro. Si estoy en una distribución urbana, pues por donde pase la línea de distribución me va a marcar todo eso de ahí. Bueno, cosenos de phi, factor de potencia, otra de las cosas que podéis sacar de esa tabla, que creo que estabais también en ello, por lo que me dijo Ana. Estimaremos un coseno de phi 0,85 para todos aquellos equipos que tengan motores eléctricos y un coseno de phi 1 para aquellos equipos que son resistivos puros. Este 0,85, si no recuerdo mal, está citado en el reglamento, por eso utilizamos el 0,85, que creo que el reglamento pone como el mínimo así un poco aceptable, ¿vale? En los receptores de alumbrado, según la ITC 44, el coseno de phi será 0,9. Debemos de tener en cuenta también que las compañías suministradoras nos van a aplicar recargos, ¿vale? Tema de la tarifa. Estos recargos empiezan a aplicarse desde el coseno de phi menor de 0,95. 0,95 es el ideal para la compañía. 0,95 o cualquier cosa que se aproxime más a la unidad, que sería el ideal total. Como no llegamos a ese 0,95, pues se dice que se estima la necesidad de realizar una compensación de reactiva. En vuestro caso creo que se estaba haciendo individualizada por receptores. Algún receptor lo ibais a compensar, por lo que me dijeron también. ¿Vale? Pues nada, hay que hacer ese pequeño calculín de la compensación para el receptor que haga falta. Pues si tenéis, por ejemplo, una campana extractora, pues la campana extractora se puede compensar individualmente. Al final es calcular un condensador que yo le voy a poner en la entrada, no tiene más ciencia, la compensación. Los equipos de iluminación, si fuesen de descarga, que ya es raro, pero bueno, todavía se ven por ahí, pues se suelen compensar individualmente también hoy en día. Es lo más económico y lo más racional. Bueno, y ahí la tabla con las compensaciones. ¿Vale? En este caso, los circuitos de alumbrado, como no tienen compensación, pues nada, está todo a cero ahí. Y en la parte de fuerzas donde tengo ahí algunas compensaciones, ¿no? Lavaplatos, 814,39 microfaradios. Hostia, son bastantes, ¿eh? 814 microfaradios son muchos microfaradios. Bueno, es un receptor potente también. El horno, como es muy potente, pero tiene coseno de phi 1, es una resistencia, si no hace falta, no hay que compensar nada. El congelador sale a 740 microfaradios, amasador a 666 y bueno, es lo que se está compensando ahí. ¿Vale? La fermentadora, como tiene coseno de phi 1, debe de ser algo resistivo, me imagino que calentará a una temperatura baja para favorecer la fermentación o lo que sea y no hace falta. Bueno, básicamente aquí la compensación se ha hecho donde tengo motores.
Y bueno, sigue por ahí, alguno más. El sistema de climatización también lleva su compensación. Vale. 734,34 microfaradios. Bueno, y ese sería el apartado 2. ¿Vale? Es lo que deberíamos de estar en condiciones de ir terminando. ¿Vale? El Excel ya lo tenéis casi rematado todos, ¿verdad? Vale. El Excel es lo que nos hace falta para sacar precisamente las tablas que tengo en este apartado 2. Y de ahí voy a sacar también el unifilar. De esas tablas me saco luego el unifilar. A ver si esta tabla y este apartado para la semana que viene lo tenemos todos como objetivo terminado, ¿vale? Y puesto en la memoria. Podría ser terminar este apartado 2 con las tablas y todo, para pasar ya a otra cosa. Una vez que tengamos esto ya podemos ponernos con un unifilar simultáneamente, que, bueno, nos va a llevar un tiempo hacerlo bien, seguro. Luego ya después de tener el unifilar, podemos, bueno, o al mismo tiempo, podemos pasar al plano de planta, ese que habíamos planteado también, para ir poniendo todos los receptores. Si tenemos hecho el unifilar, lo bueno que va a ser es que ya los circuitos los tengo determinados y ya puedo poner sobre el plano de planta el C1, C2 y ya no voy a tener que replantearme nada porque ya lo tengo hecho. La primera cosa que yo quería revisaros, la primera nota, digamos, o el primer punto de revisión sería el unifilar, por la parte que a mí respecta, ¿vale? Porque estando bien el unifilar, yo ya sé que la tabla que habéis puesto ahí la tenéis bien y el apartado, como es redactar y más o menos la literatura creo que ya la tenéis, pues no habría mayor problema. Vale. Bueno, ese como objetivo, a ver si para la semana que viene tenemos ya este apartado 2 y lo que son las tablas completo. ¿Y para el final de la evaluación, hasta dónde? Para el final de la evaluación, pues no sé decirte, porque como el ritmo y el planteamiento es diferente al que llevaba el año pasado con el proyecto, no sé decirte. El año pasado, donde llegábamos en la primera evaluación, era tener todos los planos de planta completos y el unifilar a medio plantear. Eso fue hace 2 años. El año pasado llegamos a tener unifilar completo. Lo que os estoy diciendo ahora era para final de evaluación. Planos de planta y unifilar. Y luego en la segunda evaluación nos metíamos ya con la memoria. Pero bueno, nos obligaba ese proceso, como ahora vosotros ya lleváis la memoria de primero y lo que estáis trabajando en digitalización adelantado, entonces no vamos a tener que volver atrás como tuvimos que hacer el año pasado el plano de planta para replantear cosas, porque ya lo tenéis avanzado, vamos bien de tiempo, yo creo. Sí, y tampoco ya veréis que una vez que tenéis hechos los símbolos, que os habéis hecho vuestra leyenda del plano, eso que habíamos visto, luego es poner y es rápido, no es muy complicado. Mirar a ver un momento si tenéis el AutoCAD vosotros ahí operativo. No, porque yo ni siquiera lo tengo instalado. Instalado sí, te sale una... No tiene la licencia metida, ¿no? No te llega a abrir, te sale una ventana de que igual que quieres instalar en la versión anterior. Ah, vale. Para decírselo a Pedro, para poder decirle a Pedro el problema. Que necesitas clave y contraseña de administrador, imagino. Sí. Bueno, vamos con el apartado 3 entonces, vamos a echarle un vistazo para ver cómo va. Bueno, en el apartado 3 viene lo que es ya el planteamiento de la instalación eléctrica. ¿Vale?
qué circuitos vamos a tener, que todo ese tema, ¿vale? Descrito, con su descripción. Consideración sobre la clasificación, o según clasificación, es lo que empezamos haciendo. En nuestro caso, la clasificación de la instalación eléctrica es de pública concurrencia, según la 28. Esta consideración se debe tener para todas las estancias independientemente que sean accesibles al público o no. Dicho aspecto lo tendremos en cuenta para el tipo de cable a instalar y para la distribución de los circuitos de la caja general de mando y protección. El tema del cable, sabéis que el libre de halógenos y demás está recogido en el reglamento para ese tipo de locales, entonces hay que tenerlo en cuenta. No se utilizarán mangueras ni similares para la limpieza de ninguna estancia, por lo que no se considera local húmedo o mojado. Solo en los aseos se aplicarán las medidas del grado de protección IP correspondiente. Al no haber gas, tampoco se considera un local con riesgos de incendio y explosión. Es muy importante en un proyecto clasificar bien la instalación, porque es lo que te determina el tipo de material, tipos de cable, los IPs, todas esas consideraciones tengo que tenerlas siempre muy presentes, ¿vale? Y tengo que dejarlo bien claro en el proyecto. Si el día de mañana el cliente se pone en la zona de obrador con una manguera a limpiar a manguerazos la estancia y hay algún problema con la instalación eléctrica, tú has dejado bien claro en el proyecto que ese local no está previsto para utilizar con ese tipo de limpieza, ¿vale? Porque no tiene la consideración de local mojado, húmedo mojado, ¿no? Eso es un poco la idea. Estás delimitando bien para qué se va a usar esa instalación, cómo la clasifico, por tanto, y qué cuestiones del reglamento en cuanto a material y demás tengo que cumplir. Consideraciones según las características. Tras recopilar toda la información posible con el peticionario de la instalación, se definen los siguientes aspectos del local a tener en cuenta. No se utilizarán materiales inflamables o combustibles en el local. No se van a utilizar mangueras para la limpieza del obrador. Se han identificado las canalizaciones de gas y agua. Las características de suelos, techos y paredes de cada zona se indican a continuación. Pero no tengo ningún aporte de gas ni de materia combustible, no se considera... Sí, pero no consideras... ¿Cómo inflamas la harina, por ejemplo, con un aparato eléctrico? De usarla, que se meta en el enchufe. No. No, seguro. No, seguro. Dices depósitos de polvo y demás. Bueno, no recuerdo el IP que tiene una toma suco normal, pero para el polvo igual sí que está protegido, ¿eh? Más hoy en día que vienen cerradas. Déjame buscar a ver qué IP tienen. A ver, que no me pone aquí el IP, una toma suco normal. A ver dónde pone el IP de esto. IP 20. O sea, no tiene protección contra sólidos. La primera cifra que era líquidos o sólidos. Bueno, de todas maneras es igual. Tú para inflamar la harina necesitas una llama y en un enchufe no vas a tener una llama. Como mucho un depósito de polvo en una toma suco te puede hacer con el tiempo un problema de una derivación. Te va a saltar el diferencial o lo que sea, pero para inflamar la harina necesitas... Yo creo que necesitas llama, o bueno, la harina o el colacao, todas estas cosas que vienen muy molidas. Si no hay llama, yo creo que no hay problema. Y aquí el tema de esta instalación es que no tenemos gas ni tenemos nada que
que de por sí sea inflamable, por eso la clasificación es la que es. Bueno, describimos en esa tabla los cerramientos, qué tipo de materiales estamos utilizando y recordamos que las canalizaciones de agua discurren por debajo de las eléctricas. Eso es un detalle también que pone el reglamento, ¿vale? En el caso de una fuga de agua, pues no vas a estar afectando a la instalación eléctrica, es lo que se trata. Protección contra cortocircuito y sobrecarga, cálculo de las protecciones. Se utilizarán en todos los circuitos interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar, como manda el reglamento. Y se hacen las siguientes consideraciones. Tipo de magnetotérmico. Dados los calibres utilizados, que son inferiores a 125, y no se prevén intensidades de cortocircuito altas, todos los magnetotérmicos utilizados serán del sector doméstico, incluido el IGA. Es decir, te puedes ir a las gamas de fabricante domésticas, las habituales. Todos serán de corte omnipolar, dado que el sistema de distribución es de tipo TT. Utilizaremos magnetotérmicos de 2 polos para los circuitos monofásicos y de 4 polos para los trifásicos. Poder de corte. Bueno, los PIAs pueden ser de un P más N, ¿no? Yo creo. Creo que esto no lo invalida esa, pero podrían ser de un P más N. Poder de corte. Todos tendrán un poder de corte de 6 kiloamperios, incluido el IGA, por encima de 4,5 kiloamperios, indicado en la ITC 17, ya que no existe ningún centro de transformación cerca de la instalación. Tema de la proximidad del centro de transformación me podría llevar a utilizar poder de corte de 10 kiloamperios. ¿Vale? Las intensidades de cortocircuito de un trafo de 400 kVA o de 630, que suele ser lo típico, andan en torno a 20.000 o 25.000 kiloamperios. Pero bueno, hay que tener en cuenta que desde el centro hay una pequeña distancia ya de líneas de distribución, con lo cual si estamos muy cerca, lo tenemos en el mismo edificio, normalmente con el de 10 kiloamperios suele ser suficiente. ¿Vale? En este caso, como no tenemos proximidad de centro de transformación, podemos tener un general de 6 y el resto de 4,5. Sabéis que por filiación la protección aguas arriba protege a las protecciones aguas abajo y podemos reducir el poder de corte. Estas son las gamas típicas. Esto es lo típico que se suele poner en vivienda, en distribución urbana, lo más habitual. La curva de disparo será tipo C, siendo el salto magnético entre 5 y 10 amperios. Bueno, y vamos describiendo los circuitos. Ese es el desglose de circuitos, que este también lo vais a hacer con la hoja de cálculo que tenéis ahí. Hay una consulta que os pone para hacer ahí, vamos, me enseñó antes Ana cómo lo teníais, que podéis dividirlo por circuitos los receptores y ya os sale clasificado. Bueno, y ahí saldría la división por circuitos que tenemos, que sale también del Excel. Bueno, con los cosenos de Fis y demás, ¿vale? Cálculo de los diferenciales. Aspecto importante también, vamos a encadenar ahí diferenciales unos con otros y tenemos que tener en cuenta el tema de la selectividad y los calibres que le vamos dando, las sensibilidades que les vamos dando. Todos los diferenciales serán de 30 miliamperios, protegiéndonos además de contactos indirectos, como de la protección complementaria contra contactos directos, excepto el general que será de 300, para asegurar que dispare previamente los asociados a los circuitos antes que el general. Bueno, para conseguir la selectividad tendremos uno general de 300 miliamperios y luego los que agrupan circuitos de 30 miliamperios. Bueno, lo típico también, ¿no? Eso es lo más habitual. Serán de clase AC, válidos para corriente alterna. Selectividad, dado que hay cuadros secundarios de mando y protección, pero dado que no hay cuadros secundarios de mando y protección, pero sin un diferencial general, se instalará diferencial selectivo para este último. Así, actuará primero el de cada circuito y no disparará al general. Y bueno, ahí tenéis los calibres y
la sensibilidad. ¿Vale? Aquí hay que tener en cuenta el número de circuitos que voy a tener colgados de cada diferencial, porque ese diferencial tiene que estar protegido. No puedo meterle más corriente aguas abajo de la corriente que soporta el calibre del diferencial. El calibre del diferencial es la corriente térmica, la corriente nominal que soporta en condiciones permanentes. No puedo superar esa corriente porque lo estoy recalentando. ¿Vale? Entonces eso es algo del unifilar y de este cálculo que estamos haciendo que sí que hay que tener muy en cuenta. ¿Vale? Y sigue la tabla con esa estimación para todos. A continuación tendríamos el cálculo de la sección de los cables, que también está sacado, no sé si es por ese mismo Excel que estáis haciendo o haréis otro, pero nos aparece ahí también el cálculo de la caída de tensión. Nada, según nos marca el reglamento, ¿no? Normalmente se suele considerar la potencia máxima del circuito en el punto más alejado de utilización, ¿no? Que es como lo pone el reglamento. Esa consideración que el reglamento me hace para viviendas es la que se suele hacer con todos los circuitos. Cuando tengo, por ejemplo, alumbrados en un local, se hace de la misma manera. Como si tuviese todas las luminarias en el punto más alejado con la longitud total de la línea. Y bueno, con esa consideración, el tipo de montaje tengo que ponerlo según el reglamento, si estoy en el B1, en el B2... Bueno, aquí veo que es el B1, que será cable empotrado, el habitual, ¿no? El mismo que tenemos en vivienda. Bueno, factores de corrección y demás, de ahí sacamos la tabla del cálculo de secciones y caídas de tensión. Normalmente en este tipo de instalaciones nosotros vamos a partir de una sección, y a partir de ahí comprobaremos que la caída de tensión no supera el máximo del reglamento. Es como se suele hacer. O sea, lo importante de aquí es ver este valor que no me estoy pasando de lo que tengo que tener. ¿Vale?